Saludos mis queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por este momento. Recuerden que tienen que estar ubicados en un lugar estratégico de su hogar con todos sus útiles a mano para iniciar el proceso de este día. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante. ¿Cuál es? Cultura moderna. Pero antes vamos a ver la frase motivadora de este día. La cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su gente. Mahatma Gandhi. Qué interesante esta frase, muy relacionada con el tema que vamos a trabajar. Ahora vamos a ver cuál es nuestro propósito. Analizar la evolución histórica del concepto cultura y el paso hacia la modernidad. Muy bien, ¿qué es cultura? Vamos a ver qué significa la palabra cultura. Conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. Conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social. Es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Como podemos ver, observamos que el concepto cultura tiene que ver con todo nuestro modo de vida, vestimenta, música, alimentación, historia. Todo tiene que ver con el concepto cultura. Ahora vamos a ver unas palabras relacionadas con este concepto. Diversidad cultural. Multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Expresiones culturales. Son las expresiones resultantes de la creatividad de las personas, grupos y sociedades que poseen un contenido cultural. Bien, después de ver el significado de la palabra cultura, de ver algunos conceptos relacionados con esta palabra, ahora vamos a observar la evolución histórica de este concepto. Los invito a leer el siguiente texto conmigo y poner mucha atención porque después vamos a hacer una actividad sumamente interesante. Presten atención. Permítaseme comenzar haciendo un recorrido por la historia del concepto de cultura, derivado de la palabra latina culturam. El concepto adquirió una presencia significativa en muchas lenguas europeas durante el inicio del periodo moderno. Los primeros usos dados al concepto en las lenguas europeas preservaron parte del sentido original de cultura, el cual significaba primordialmente el cultivo o el cuidado de algo, como las cosechas o los animales. A partir del siglo XVI, el sentido original se extendió poco a poco de la esfera de la labranza al proceso del desarrollo humano. Pasó del cultivo de las cosechas al cultivo de la mente. Sin embargo, el uso del sustantivo independiente, cultura, para referirse a un proceso general o al producto de dicho proceso, no fue algo común, sino hasta fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. El sustantivo independiente apareció primero en francés e inglés, y a fines del siglo XVIII la palabra francesa se incorporó al alemán, en el que primero se escribía Kultur y más tarde Kultur. Como podemos ver en esta lectura, la palabra cultura se refería al cultivo. Más adelante se refirió a la parte del cultivo de la mente. También vamos a ver que es un concepto sumamente relacionado con la palabra civilización, que significaba
alejarse de la etapa de barbarie y salvajismo. Continuamos con esta lectura. A principios del siglo XIX, la palabra cultura se usaba como sinónimo de la palabra civilización, o en algunos casos en oposición a ella, derivado de la palabra latina civilis, que significa de los ciudadanos o perteneciente a ellos. El término civilización se usó inicialmente en francés e inglés a fines del siglo XVIII para describir un proceso progresivo de desarrollo humano. Esto es, un movimiento hacia el refinamiento y el orden, y un alejamiento de la barbarie y el salvajismo. Detrás de este nuevo sentido se encontraba el espíritu de la Ilustración europea y su creencia confiada en el carácter progresista de la era moderna. En francés e inglés se traslaparon los usos de las palabras cultura y civilización. Ambas se usaron cada vez más para describir un proceso general de desarrollo. Esta palabra tiene su origen en discusiones intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa, en Francia y en Gran Bretaña. El origen está precedido por la palabra civilización, que denotaba orden político, cualidades de civismo, cortesía y sabiduría administrativa. Como podemos ver, un aporte de Adam Cooper sobre este concepto. Ahora vamos a continuar con la actividad. Recuerden, tenemos que analizar esta lectura anterior para realizar esta actividad que vamos a hacer. Analiza con detenimiento los textos anteriores y completa el cuadro. ¿Qué van a hacer en el cuadro? Vamos a ver. Primero, concepto de cultura en la antigüedad. Lo van a escribir en el cuadro. Segundo, concepto de cultura en el siglo XVI. Concepto de cultura en los siglos XVIII y XIX. Similitudes y diferencias entre los conceptos cultura y civilización. Bien, mis niños, tenemos los datos para realizar esta actividad. Vamos a darnos un tiempo a trabajar. Después de realizar esta actividad, donde tenemos que analizar las lecturas anteriores, vamos a pasar a otra parte importante de esta clase. Vamos a ver unos elementos que pertenecen a la cultura. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Elementos básicos de la cultura. Saber cognitivo. Se refiere al saber acumulado dentro de una determinada cultura para la supervivencia frente a la naturaleza y a la adaptación dentro del grupo social. Creencias. Abarca el conjunto de ideas que el grupo cultural establece acerca de lo que es verdadero o falso. Se vincula con el sistema de valores. Valores. Son los criterios que sirven como modelos evaluadores de la conducta, ya que orientan lo que se consideran principios y actitudes aceptables o inaceptables para garantizar la continuidad del grupo. Normas.
son códigos de acción específicos que regulan la relación entre los individuos con base en los valores compartidos. Incluye el sistema de sanciones. Sistema de signos y símbolos. Son todos los recursos comunicativos arbitrarios y convencionalismos que utiliza el grupo social para transmitir mensajes. Podemos mencionar el lenguaje, la escritura, los signos gráficos y los símbolos. Formas no normativas de conducta. Son aquellos rasgos de comportamiento que diferencian a un grupo social de otro, incluso dentro de una cultura compartida. Es lo que se llama idiosincrasia. Muy bien, mis niños. Ya acabamos de observar cuáles son los elementos que pertenecen a la cultura. Vimos que el lenguaje, vimos los símbolos, vimos las normas que rigen esa cultura, el sistema de sanciones. Todos esos elementos son parte de lo que llamamos cultura. Muy bien, ahora vamos con otra parte importante. Presten atención. La cultura inmaterial o espiritual. Vamos a ver de qué se trata. Corresponde a la cultura que se transmite por tradición oral. Por ejemplo, nuestros valores, los sistemas de creencias, el lenguaje, la música y las leyes. Ahora les invito a ver un video sobre la cultura inmaterial. Presten atención. ¿Qué es patrimonio cultural inmaterial? Son todos esos conocimientos, saberes y expresiones vivas, heredadas de nuestros ancestros y nuestras ancestras y transmitidas de generación en generación hasta la actualidad. Son tradiciones atesoradas por diversas comunidades que por medio de sus prácticas y saberes se reconocen y recrean como parte de su patrimonio e identidad. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque fortalece el sentimiento de identidad y continuidad de las comunidades y de sus cultoras y cultores, así como también contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad. Por otra parte, permite visibilizar aquellos conocimientos y saberes aún vigentes en las comunidades. Pese a esto, por diversos motivos ligados a la globalización, el cambio climático o a los modelos de desarrollo de los países, la continuidad de estos se ve amenazada, o bien pueden ser descontextualizadas o folclorizadas, desvirtuándose sus sentidos. Consciente de lo que la pérdida de estos saberes significaría, la UNESCO proclama en el año 2003 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que insta a los estados a generar mecanismos de salvaguardia con las comunidades legatarias. En el caso particular de Chile, este lo ratifica en el año 2008. Como observamos, vimos que la cultura inmaterial tiene que ver con esas tradiciones, esas historias que nos hacen nuestros abuelos, donde nos muestran tipo de conductas, valores, todas esas enseñanzas son parte de nuestra cultura. Ahora vamos a ver la cultura material. ¿A qué se refiere? Es la que se representa de manera material, como la tecnología, los bienes de consumo cultural y el patrimonio tangible. Por ejemplo, arquitectura, artes plásticas, vestimenta, cocina, herramientas y armas. Ustedes ven todos esos monumentos que pertenecen a nuestro pasado, son parte de nuestra cultura material y tenemos que cuidarlos. Son nuestro patrimonio. Muy bien, entonces después de ver las diferencias entre cultura inmaterial y cultura material, vamos a pasar a la siguiente actividad. Completa el cuadro con las informaciones anteriores. Diferencia entre cultura material e inmaterial. Creencias en la cultura. Saber cognitivo, ¿de qué se trata? Símbolos en la cultura, ¿de qué se trata? Todo esto lo vamos a plasmar con las informaciones anteriores. Vamos a trabajar.
Después de trabajar estos temas anteriores, vamos a ver una parte muy interesante que se refiere a la edad moderna. ¿De qué se trata? Vamos a ver. La modernidad es un periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad occidental, que se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política, el arte y en los modos de vida en general. Esta etapa inició en el siglo XV y trajo consigo muchos cambios que posibilitaron grandes descubrimientos, como por ejemplo la llegada de los españoles al continente americano. ¿Cuáles descubrimientos? ¿Cuáles inventos? La pólvora, la brújula, el astrolabio, el papel y la imprenta. También hubo un desarrollo en la parte artística. Estaban diferentes movimientos, como el Renacimiento, la Ilustración, el arte gótico. Toda esta parte se desarrolló en la Edad Moderna, que fue, como decimos, un respiro, porque la Edad Media, que fue la etapa anterior, se consideraba lamentablemente como una época oscura, y esta Edad Moderna trajo la luz, por eso se le llama el siglo de la luz. La Edad Moderna fue un periodo muy activo en la faceta artística. Movimientos como el gótico, el renacimiento, el barroco o el clasicismo son algunos de los más importantes durante esta era, que marcaron profundamente el arte para los artistas posteriores. Ahora, mis niños, los invito a ver el siguiente video, donde vamos a observar cuáles fueron esos inventos y todas las cosas interesantes que se realizaron en esta etapa de la historia. Pongan atención. Los grandes inventos fueron conocidos durante la Edad Media, los cuales fueron perfeccionados en el siglo XV, a comienzos de la Edad Moderna. Por este motivo, la cultura humana sufrió una transformación tan radical que puede afirmarse que ninguna otra época de la historia ha tenido tan poderosas proyecciones para el porvenir. Estos acontecimientos que revolucionaron el mundo se produjeron al comenzar la Edad Moderna, con el perfeccionamiento de 4 grandes inventos: la pólvora, la brújula, el papel y la imprenta, 3 asiáticos y 1 europeo. La pólvora. Desde la antigüedad más remota, los chinos conocían una mezcla de azufre, carbón y salitre, que era la pólvora usada en las grandes fiestas para los fuegos artificiales. Los árabes conocieron este invento chino y lo utilizaron para crear las armas de fuego, empleando la fuerza expansiva de los gases, a fin de lanzar por un tubo metálico una pesada bala de hierro o piedra. Cuando los árabes emprendieron la Guerra Santa, llevaron la pólvora a Europa. La pólvora influyó de 3 maneras en la cultura humana, por la cual fue uno de los grandes inventos. Modificó la táctica militar, pues en adelante los ejércitos ya no necesitaron acercarse para luchar cuerpo a cuerpo. Disminuyó el poder de la nobleza, porque con la pólvora fue fácil atacar a los castillos feudales, bombardeándolos desde lejos. Dichos castillos eran antes inexpugnables. Facilitó las grandes conquistas. Las conquistas de los imperios americanos es un ejemplo. En conclusión, los chinos inventaron la pólvora. La brújula.
Desde unos 1000 años antes de la era cristiana, los chinos conocían la propiedad que tiene una aguja imantada de señalar siempre a uno de los polos magnéticos de la Tierra. Pero la brújula china era muy imperfecta, pues se componía de una aguja sostenida sobre un corcho que flotaba en una vasija de agua. Antiguamente era muy difícil que los marinos navegaran con seguridad, porque no había facilidades para orientarse. Los navegantes que viajaban por el hemisferio norte se valían de la estrella polar y los que viajaban por el hemisferio sur se guiaban por la Cruz del Sur, pero cuando el cielo estaba nublado era imposible todo intento de orientación. La brújula china era casi inútil para conseguir direcciones precisas, por esto se considera que el verdadero inventor de la brújula fue el navegante italiano Flavio Gioja, quien, en el siglo XIV, reformó la invención china, reemplazando el corcho por un eje, encerrando la aguja en una cajita y agregándole la rosa náutica. La brújula hizo posible los grandes descubrimientos de portugueses y españoles. En adelante, los navegantes salieron más confiados para surcar los mares, puesto que la brújula les señalaba la ruta precisa que debían seguir, tanto de día como de noche. Por estos motivos, la brújula es considerada como uno de los grandes inventos. El papel. En la antigüedad se utilizaron 3 materias para escribir: el papiro, las tablillas encerradas y el pergamino. Los chinos idearon un nuevo elemento para estampar la escritura: el papel. Lo hacían macerando los trapos viejos con una sustancia gomosa y presionando esta mezcla hasta reducirlas a láminas delgadas. La primitiva forma del papel fue el cartón. Los árabes hicieron conocer el papel a los europeos y el invento se generalizó pronto en Europa, debido a que el uso de las camisas facilitó su fabricación. Con las camisas viejas, los españoles hicieron papel y pusieron en fábricas en Toledo y Valencia. El papel ayudó a la imprenta y facilitó la propagación de la cultura. Sin el papel, la imprenta no hubiera podido realizar la transformación del mundo, puesto que el papiro era quebradizo, las tablillas de cera solo servían para escribir con un estilete, y el pergamino no era adecuado para hacer una impresión perfecta. Por eso el papel es uno de los grandes inventos de la edad moderna. La imprenta. Este invento fue mejorando paulatinamente. Los holandeses y alemanes del siglo XV sabían hacer los grabados en madera, reproduciendo retratos y libros religiosos. El pintor Alberto Durero ideó las primeras xilografías, grabados en madera con paisajes, retratos y otras obras artísticas. Más tarde, Lorenzo Coster ideó los tipos de madera movibles, con diversas letras separadas, de tal modo que podían combinarse y formarse infinidad de palabras. Pero esta invención era todavía imperfecta, porque los tipos de madera se gastaban muy pronto o se deformaban con la humedad de la tinta. Fue entonces que un alemán de Maguncia, llamado Juan Gutenberg, ideó los tipos de metal, hechos con una mezcla de plomo y estaño. Con la ayuda de Pedro Schoeffer y Juan Fuchs, pudo Gutenberg completar su invención fabricando una tinta especial y una prensa de mano, para hacer muchas impresiones en pocas horas. El primer libro impreso fue una Biblia. Se llamaron incunables a los libros hechos en la época en que recién apareció la máquina impresora. La invención de la imprenta es uno de los grandes sucesos de la historia humana. Puede afirmarse que en ella hay 2 épocas, antes de la imprenta y después de la imprenta. La imprenta es uno de los grandes inventos. Tan grande ha sido su influencia que ha ejercido en la cultura que es difícil precisar las numerosas consecuencias que se derivaron de ella. Mis niños, hemos terminado la clase del día de hoy, donde pudimos observar el desarrollo de la palabra cultura a través de la historia. También vimos los elementos que la conforman. La cultura es muy importante. ¿Por qué? Porque es el modo de vida de una nación, sus tradiciones, sus costumbres. Todos esos elementos arropan el concepto cultura. Y también vimos los datos sobre la etapa moderna, esta edad moderna que fue tan importante para nuestra historia. Entonces, mis niños, hemos llegado al final. Me despido con un fuerte abrazo y recordando que tienen que tener en cuenta las medidas para protegernos del COVID-19. ¿Cuáles son? Distanciamiento físico, lavado de manos,
y colocación de su mascarilla. Hasta la próxima entrega. Bye bye.